Introducción al libro de Oseas. Contexto histórico y temático. El libro de Oseas, uno de los 12 profetas menores en el Antiguo Testamento, se erige como un testimonio único dentro del canon bíblico debido a su enfoque distintivo sobre las relaciones humanas, la infidelidad espiritual y la misericordia divina. Escrito aproximadamente entre los siglos VIII y VII a.C., este texto profético está profundamente arraigado en el contexto histórico y religioso del reino del norte de Israel, también conocido como Efraín. Durante este periodo, el reino enfrentaba una crisis moral y espiritual sin precedentes, caracterizada por la idolatría, la corrupción política y social, y la ruptura del pacto establecido con Dios. En medio de esta decadencia, Oseas emerge como un mensajero divino cuyo propósito principal no solo es denunciar el pecado, sino también anunciar la posibilidad de restauración mediante la gracia inagotable de Yahvé. La estructura literaria del libro combina elementos poéticos y narrativos que reflejan tanto la complejidad emocional del profeta como la profundidad teológica de su mensaje. A través de metáforas vívidas, imágenes simbólicas y parábolas personales, Oseas comunica verdades eternas acerca de la naturaleza del amor divino y la severidad del juicio divino. Uno de los aspectos más notables del libro es su uso recurrente de la relación matrimonial para ilustrar la relación entre Dios e Israel. En particular, el llamado de Dios a Oseas para que se case con Gomer, una mujer infiel descrita como una mujer de prostitución, Oseas 1:2, sirve como una poderosa alegoría de cómo Israel había abandonado su compromiso exclusivo con Yahvé para adorar otros dioses. Este acto provocativo no solo subraya la naturaleza escandalosa del pecado de adulterio espiritual, sino que también prepara el escenario para explorar temas fundamentales como la fidelidad, el arrepentimiento y la redención. En términos temáticos, el libro de Oseas aborda una serie de ideas interrelacionadas que lo convierten en una obra profundamente relevante incluso en la actualidad. La idolatría, representada en las prácticas religiosas corruptas de Israel, como la adoración a Baal, aparece como un símbolo de la búsqueda humana de satisfacción fuera del ámbito divino. Esta búsqueda, según Oseas, no solo lleva al alejamiento de Dios, sino también a consecuencias catastróficas, tanto individuales como colectivas. Sin embargo, más allá de las advertencias de juicio, el libro está impregnado de un tono esperanzador que resalta la constancia del amor de Dios. Incluso cuando Israel ha demostrado ser infiel repetidamente, Yahvé sigue comprometido con su pueblo, prometiendo restaurarlo si éste regresa a él con sinceridad. Esta dualidad entre juicio y misericordia, justicia y compasión, constituye el corazón palpitante del mensaje de Oseas. Además, el libro destaca la importancia del pacto como un concepto central en la relación entre Dios y su pueblo. El pacto no es meramente un acuerdo legal, sino una expresión tangible del amor fiel de Dios hacia Israel. Sin embargo, cuando Israel rompe ese pacto mediante su infidelidad espiritual, se desencadena un ciclo de castigo y purificación necesario para restaurar la relación. No obstante, el énfasis del libro siempre vuelve al carácter inmutable de Dios, quien, pese a todo, sigue siendo el esposo amoroso que espera el retorno de su amada esposa Israel. En resumen, el libro de Oseas presenta un panorama profundo y multifacético de la condición humana y la respuesta divina ante ella. A través de su lenguaje poético, sus metáforas matrimoniales y sus visiones apocalípticas, Oseas nos invita a reflexionar sobre los peligros de la infidelidad espiritual, la necesidad de arrepentimiento genuino y la promesa inquebrantable de la misericordia divina. En este sentido, el texto no solo tiene valor histórico o religioso, sino que también ofrece lecciones universales sobre el amor, la fidelidad y la reconciliación, temas que resuenan a lo largo de los tiempos y continúan inspirando a lectores contemporáneos. La relación matrimonial de Oseas y Gomer, un acto profético. Uno de los elementos más impactantes y polémicos del libro de Oseas es el mandato divino que recibe el profeta de casarse con Gomer, una mujer descrita explícitamente como una mujer de prostitución. Oseas 1:2. Este acto, que parece contraintuitivo desde una perspectiva ética y cultural, no debe interpretarse únicamente como una decisión personal o familiar de Oseas, sino como un poderoso acto profético diseñado para transmitir un mensaje claro y visceral sobre la infidelidad espiritual de Israel. Desde el primer versículo, queda evidente que esta unión no es un capricho divino ni una simple coincidencia, sino una acción intencional cargada de simbolismo.
al ordenarle a Oseas que tome como esposa a una mujer emblemática de la depravación moral, Dios utiliza esta relación matrimonial como un microcosmos de la relación rota entre él y su pueblo. De esta manera, el matrimonio de Oseas y Gomer se convierte en una parábola viviente, un drama humano destinado a revelar verdades espirituales profundas. El matrimonio de Oseas y Gomer no es solo un acto simbólico, también funciona como un reflejo literal de la realidad espiritual de Israel. En el contexto histórico, el reino del norte estaba sumido en prácticas idolátricas y rituales paganos que habían sustituido la devoción exclusiva a Yahvé. Estas prácticas incluían la adoración a Baal, el dios de la fertilidad, así como la participación en ceremonias sexuales asociadas con cultos paganos. Esta idolatría era en esencia un acto de adulterio espiritual, ya que implicaba que Israel había abandonado su compromiso con Dios, un compromiso sellado por el pacto mosaico para buscar gratificaciones mundanas en otras deidades. Por ello, la elección de Gomer como esposa de Oseas no es arbitraria. Ella personifica la infidelidad de Israel. Al igual que Israel, Gomer es descrita como alguien que busca satisfacción fuera de los límites establecidos por Dios, entregándose a otros hombres y abandonando su papel como esposa fiel. Sin embargo, el simbolismo no termina con el acto inicial de la boda. La vida matrimonial de Oseas y Gomer continúa desarrollándose de maneras que amplifican aún más el mensaje profético. Según el relato, Gomer engendra 3 hijos cuyos nombres son cargados de significado teológico. El primero, Jezreel, significa Dios dispersará, señalando el juicio divino que vendrá sobre la casa de Jehú debido a la violencia y los crímenes cometidos en nombre de Dios. Oseas 1:4-5. El segundo hijo, Lo-Ruhama, no compadecida, representa la retirada de la misericordia de Dios hacia Israel debido a su rebelión. Oseas 1:6. Finalmente, la tercera hija, Lo-Ami, no mi pueblo, simboliza la ruptura definitiva del pacto entre Dios e Israel. Oseas 1:9. Cada uno de estos nombres actúa como un recordatorio vivo de las consecuencias del pecado y la infidelidad, pero también como una advertencia de que el juicio divino no es el final de la historia. En medio de estas sombrías palabras de reprensión, Oseas introduce la promesa de restauración. Y acontecerá que en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Oseas 1:10. Esta dinámica entre juicio y esperanza se intensifica a medida que el relato avanza. En los capítulos posteriores, Gomer abandona a Oseas y cae en una vida de prostitución, lo que lleva al profeta a comprarla de vuelta en un mercado de esclavos. Oseas 3:1-3. Este acto dramático de rescate no solo refuerza el tema de la redención divina, sino que también subraya la disposición de Dios a pagar un alto precio por recuperar a su pueblo infiel. Así, la experiencia personal de Oseas, con el dolor y la traición de Gomer, se convierte en un espejo transparente de la relación de Dios con Israel. El profeta experimenta en carne propia la angustia de ver a su esposa alejarse, pero también vive la esperanza de un posible retorno. Este proceso íntimo y doloroso permite a Oseas transmitir un mensaje más auténtico y profundo, ya que él mismo se convierte en un participante activo en la parábola que está comunicando. El matrimonio de Oseas y Gomer también plantea importantes preguntas sobre la naturaleza del amor divino. ¿Cómo puede Dios continuar amando a un pueblo que lo ha traicionado repetidamente? ¿Cómo puede seguir siendo fiel a aquellos que han sido infieles? La respuesta a estas interrogantes se encuentra precisamente en la figura de Oseas, quien, a pesar de la traición de Gomer, decide redimirla y restaurarla. Este gesto de amor sacrificial anticipa el Evangelio del Nuevo Testamento, donde Cristo es presentado como el esposo celestial que da su vida por la iglesia, su novia imperfecta pero amada. Efesios 5:25. El matrimonio de Oseas y Gomer, entonces, no es solo una alegoría histórica, es también un anticipo de la obra redentora de Cristo, quien rescata a la humanidad de su propia infidelidad mediante su sacrificio en la cruz. En resumen, la relación matrimonial entre Oseas y Gomer es mucho más que un episodio anecdótico en el libro del profeta. Es una representación encarnada de la relación entre Dios e Israel. Una lección visual sobre las consecuencias del pecado y la maravilla de la misericordia divina. A través de esta unión, Oseas no solo cumple un mandato divino,
sino que también se convierte en un canal viviente de la verdad profética. La historia de Gomer y sus hijos, junto con el acto de redención final de Oseas, ilustra de manera poderosa cómo el amor de Dios supera incluso la infidelidad más profunda, ofreciendo siempre una oportunidad para el arrepentimiento y la restauración. Este mensaje, aunque desafiante y a veces desconcertante, sigue resonando en el corazón de quienes buscan entender la naturaleza del amor y la fidelidad en su dimensión más elevada. Juicio divino y consecuencias de la infidelidad espiritual. El juicio divino en el libro de Oseas no es simplemente un castigo arbitrario, sino una respuesta lógica y justa a la infidelidad espiritual de Israel. A lo largo de los capítulos centrales del libro, Oseas describe detalladamente cómo el pueblo elegido ha roto su pacto con Dios mediante la adoración de otros dioses y la práctica de rituales paganos. Este abandono del compromiso exclusivo con Yahvé es visto como un acto de adulterio espiritual merecedor de consecuencias graves. El profeta utiliza un lenguaje directo y evocador para retratar la magnitud de la apostasía de Israel, destacando cómo las acciones del pueblo no solo violan los principios morales divinos, sino que también socavan la identidad misma de la nación. En palabras de Oseas, Israel siembra viento y cosechará tempestad. Oseas 8:7, una imagen que encapsula perfectamente la relación causa-efecto entre el pecado y el juicio divino. Una de las formas más palpables del juicio descritas en el libro es la pérdida de la protección divina, lo que deja a Israel vulnerable ante sus enemigos. Oseas advierte repetidamente que, a menos que el pueblo se arrepienta, Dios permitirá que naciones extranjeras los conquisten y lleven al exilio. Este juicio no es solo político o militar, sino también espiritual, ya que representa la ruptura definitiva del pacto que une a Israel con su Dios. Las consecuencias de tal ruptura son devastadoras. El pueblo será privado de la guía divina, la seguridad material y la bendición espiritual que alguna vez gozaron. Oseas 9:1 declara: No te alegres, oh Israel, con júbilo, como los pueblos, porque con tus prostituciones te apartaste de tu Dios, subrayando cómo la infidelidad espiritual ha convertido las celebraciones de Israel en una burla frente a Dios. En este sentido, el juicio divino no es solo una forma de castigo, sino también una exposición pública de la hipocresía del pueblo. El libro también describe cómo el juicio se manifiesta en la vida cotidiana de Israel, afectando áreas como la agricultura, la economía y la fertilidad. Oseas emplea metáforas agrícolas para ilustrar cómo la tierra misma se volverá estéril como resultado de la infidelidad del pueblo. En Oseas 2:9-13, Dios declara que quitará el trigo, el vino y el aceite, elementos esenciales para la prosperidad económica y la subsistencia diaria, dejando al pueblo en una situación de escasez extrema. Esta pérdida de recursos básicos no solo refleja la severidad del juicio, sino que también sirve como un recordatorio de que todas las bendiciones provienen de Dios y pueden ser retiradas cuando el pueblo se desvía de su camino. Además, la esterilidad de la tierra actúa como un eco simbólico de la falta de descendencia espiritual que resulta de la idolatría. Al adorar a dioses falsos, Israel está sacrificando su futuro tanto físico como espiritual. Las consecuencias del juicio también tienen un impacto emocional y psicológico en el pueblo. Oseas describe cómo la infidelidad espiritual genera confusión, desesperación y un sentido de alienación tanto de Dios como de la comunidad. En Oseas 4:6, el profeta afirma: Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, destacando cómo la ignorancia espiritual y el abandono de la ley divina conducen inevitablemente a la ruina. Este versículo subraya una verdad fundamental. El juicio divino no es solo un acto externo, sino también un estado interno de desorientación y vacío que surge cuando el pueblo rechaza su identidad como pueblo de Dios. La pérdida de conexión con el Creador deja a Israel en una posición de indefensión, incapaz de encontrar consuelo en sus propios recursos o en sus dioses falsos. Sin embargo, el juicio divino en el libro de Oseas no es absoluto ni permanente. Aunque las advertencias son severas y las consecuencias son inevitables, el profeta deja claro que el propósito del juicio no es la destrucción total, sino la purificación y la restauración. En Oseas 5:15 Dios declara: Volveré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y me busquen, sugiriendo que el juicio es, en última instancia, un llamado al arrepentimiento.
Este enfoque dual del juicio, como castigo y como oportunidad, refleja la complejidad del amor divino, que disciplina pero nunca abandona completamente a su pueblo. El juicio, en este sentido, no es el fin de la historia, sino un paso necesario hacia la sanación y la reconciliación. Finalmente, el juicio descrito en el libro de Oseas también tiene implicaciones universales que trascienden el contexto histórico de Israel. A través de las imágenes vívidas de castigo y consecuencia, Oseas nos recuerda que toda infidelidad espiritual, ya sea individual o colectiva, tiene repercusiones inevitables. La ruptura del pacto con Dios no solo afecta a la relación vertical entre el ser humano y el Creador, sino también la relación horizontal entre las personas y su entorno. La idolatría, la injusticia y la falta de amor al prójimo son actitudes que contaminan la sociedad y la naturaleza, generando un ciclo de destrucción que solo puede ser roto mediante el arrepentimiento y la restauración. En este sentido, el mensaje de juicio en el libro de Oseas sigue siendo relevante hoy en día, desafiando a los lectores modernos a examinar sus propias vidas y a reconocer las formas en que pueden estar desviándose del camino divino. El amor persistente de Dios, una imagen de misericordia inagotable. A pesar de la infidelidad flagrante de Israel y las consecuencias severas que se derivan de su apostasía, el libro de Oseas es testigo del amor inquebrantable de Dios hacia su pueblo. Este amor no es un sentimiento pasivo o superficial, sino una fuerza activa y transformadora, que persiste incluso en medio de la rebeldía y el pecado. A través de metáforas poéticas y declaraciones explícitas, el profeta Oseas revela cómo Dios, a pesar de haber sido traicionado repetidamente, sigue buscando restaurar la relación con Israel. Este amor persistente se convierte en el núcleo del mensaje del libro, destacando la naturaleza misericordiosa de Dios y su deseo de reconciliación. Una de las imágenes más poderosas del amor divino en el libro de Oseas es la comparación entre Dios e Israel como un esposo y su esposa. En Oseas 2, 19-20 Dios declara: Te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia y en juicio, en benignidad y en misericordias. Te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Yahvé. Aquí, Dios no solo expresa su deseo de restaurar la relación, sino que también promete hacerlo bajo nuevos términos basados en la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esta declaración no ignora los fracasos pasados de Israel, sino que los reconoce como parte de un proceso de purificación que culminará en una relación renovada. El uso de la palabra desposar enfatiza la naturaleza permanente e inquebrantable del compromiso divino, un compromiso que sobrevive incluso las peores traiciones. El amor de Dios hacia Israel también se manifiesta en su disposición a perdonar y recibir de vuelta a su pueblo cuando éste se arrepiente. En Oseas 14:4, Dios dice: Sanaré su apostasía. Los amaré libremente, porque mi ira se ha apartado de ellos. Este versículo es particularmente significativo, ya que combina la sanación del pecado con el perdón gratuito. La frase amaré libremente sugiere que el amor de Dios no está condicionado por las obras o méritos de Israel, sino que fluye de su propia naturaleza amorosa. Este amor no es algo que Israel pueda ganar o perder por sus acciones. Es un don inmerecido que Dios otorga por pura gracia. Este aspecto del amor divino subraya la diferencia radical entre el amor humano, que a menudo es condicional, y el amor de Dios, que es infinito y constante. Además, el libro de Oseas utiliza imágenes de la naturaleza para ilustrar la bondad restauradora de Dios. En Oseas 6:3, el profeta compara el amor divino con el rocío matutino, que renueva la tierra cada día. Conoceremos y proseguiremos en conocer a Yahvé, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia, como el rocío temprano que riega la tierra. Esta imagen del rocío y la lluvia simboliza la constancia y la frescura del amor de Dios, que nutre y revitaliza incluso en los momentos más oscuros. Así como el rocío no discrimina a qué plantas beneficiar, el amor de Dios no excluye a nadie, sino que se derrama abundantemente sobre todos los que están dispuestos a recibirlo. El amor de Dios también se expresa en su paciencia y su disposición a esperar el arrepentimiento de Israel. En Oseas 11:8, Dios exclama: ¿Cómo podré yo entregarte, Efraín?
¿Cómo podré entregarte, Israel? Estas preguntas retóricas revelan la lucha interna de Dios entre su justicia, que demanda juicio, y su misericordia, que anhela redimir. Aunque Israel merece ser castigado por su infidelidad, Dios no puede abandonar a su pueblo, porque lo ama profundamente. Este dilema interno refleja la complejidad del carácter divino, que equilibra perfectamente la justicia y el amor. En última instancia, la misericordia prevalece, mostrando que el amor de Dios es más fuerte que cualquier pecado. Por último, el amor persistente de Dios en el libro de Oseas no se limita a Israel, sino que tiene implicaciones universales. Aunque el contexto inmediato del libro se centra en la relación entre Dios y su pueblo elegido, las enseñanzas sobre el amor divino trascienden el tiempo y el espacio. Hoy en día, el mensaje de Oseas sigue resonando, recordándonos que el amor de Dios es accesible a todos los que buscan reconciliación. Este amor no es solo una promesa histórica, sino una realidad presente que ofrece esperanza y restauración a quienes se encuentran atrapados en el ciclo del pecado y la separación. En este sentido, el amor persistente de Dios no es solo un tema central del libro de Oseas, sino también una verdad eterna que define la relación entre el Creador y su creación. El arrepentimiento como puerta a la restauración. El arrepentimiento ocupa un lugar central en el mensaje del libro de Oseas, funcionando como el puente indispensable entre el juicio divino y la restauración espiritual. Para Dios, el arrepentimiento no es simplemente un acto formal o ritualístico, sino una transformación profunda del corazón y de la mente que implica reconocer la propia infidelidad, lamentar las consecuencias del pecado y comprometerse genuinamente con un cambio de vida. En este sentido, el arrepentimiento no solo libera al pecador de la carga del juicio, sino que también abre las puertas a una nueva relación con Dios, marcada por la gracia, la reconciliación y la renovación. A través de las palabras de Oseas, el arrepentimiento emerge como una condición esencial para experimentar la misericordia divina y acceder a la restauración completa. Uno de los pasajes más claros que ilustran esta dinámica entre arrepentimiento y restauración se encuentra en Oseas 6:1-3, donde el profeta invita a Israel a regresar a Dios con sinceridad. Venid y volvamos a Yahvé, porque Él nos desgarró y nos sanará, nos hirió y nos vendará. Aquí el arrepentimiento no se presenta como un acto de autosuficiencia, sino como un reconocimiento humilde de la soberanía de Dios y de su capacidad para sanar y restaurar. La imagen de Dios como el médico que cura las heridas causadas por su propio juicio subraya que el arrepentimiento no es una rendición ante un castigo ineludible, sino una invitación a experimentar el poder sanador del amor divino. Esta restauración no es automática ni instantánea, sino que requiere un proceso consciente de retorno a Dios. El texto continúa describiendo cómo este retorno debe ser acompañado por una búsqueda deliberada de conocer a Dios. Conoceremos y proseguiremos en conocer a Yahvé. Este llamado a profundizar en la relación con Dios resalta que el arrepentimiento no es un punto final, sino el comienzo de un viaje continuo de fe y dependencia. El arrepentimiento también implica un cambio tangible en la conducta y en las prioridades del pecador. En Oseas 14:2-3, el profeta insta a Israel a ofrecer palabras sinceras y a abandonar la idolatría. Tomen consigo palabras y vuélvanse a Yahvé. Digan a él: quita toda iniquidad y acepta lo bueno, y te ofreceremos nuestras labores de nuestras manos. Este pasaje subraya que el arrepentimiento no es solo una cuestión de emociones o palabras vacías, sino que debe manifestarse en acciones concretas. La referencia a las labores de nuestras manos sugiere que el retorno a Dios debe involucrar una vida transformada, donde los frutos del arrepentimiento sean visibles en la justicia, la rectitud y la devoción exclusiva a Él. Este cambio de vida no es opcional, sino una dimensión esencial del proceso de restauración. Dios no acepta simplemente promesas superficiales. Exige un compromiso real con la santidad y la obediencia. Es importante destacar que el arrepentimiento en el libro de Oseas no es solo un acto individual, sino también colectivo. El profeta dirige sus palabras a toda la nación de Israel,
recordándoles que su infidelidad espiritual ha afectado no solo sus relaciones personales con Dios, sino también su identidad como pueblo elegido y su papel en la historia de la salvación. En Oseas 7:10, el profeta señala cómo la arrogancia de Israel ha impedido su arrepentimiento. La soberbia de Israel testificará contra él, y no volverán a Yahvé su Dios, ni lo buscarán con todo esto. Aquí, la falta de arrepentimiento colectivo se vincula con la ceguera espiritual y la obstinación que han llevado al pueblo a su estado de alienación. Sin embargo, el mensaje de Oseas también contiene una invitación universal. Si Israel como nación se arrepiente, podrá experimentar una restauración integral que incluya la sanación de sus heridas, la reconciliación con Dios y la renovación de su pacto. La restauración que sigue al arrepentimiento no es un regreso al estado anterior, sino una renovación superior que transforma la relación entre Dios y su pueblo. En Oseas 2, 16, 23, Dios promete cambiar la dinámica de esta relación, eliminando los elementos de conflicto y restableciendo la intimidad perdida. Haré pacto contigo para siempre, te daré misericordia y verdad. Este nuevo pacto no se basará en la fragilidad de la obediencia humana, sino en la fidelidad inmutable de Dios. La restauración, entonces, no es solo un acto de perdón, sino una obra creativa que redefine la identidad del pueblo y su propósito en el mundo. Israel no solo será restaurado como nación, sino que también será llamado a cumplir un papel de testimonio y bendición para las naciones circundantes. En resumen, el arrepentimiento en el libro de Oseas es mucho más que un requisito formal para evitar el castigo divino. Es un acto de fe y humildad que permite al pecador experimentar la misericordia restauradora de Dios. Este proceso de retorno involucra tanto el corazón como las acciones, tanto lo individual como lo colectivo, y culmina en una restauración que trasciende el pasado, inaugurando una nueva relación basada en la gracia y el amor. A través de este mensaje, Oseas nos recuerda que, aunque el pecado tiene consecuencias inevitables, el arrepentimiento genuino siempre abre las puertas a la esperanza y a la renovación. Paralelos entre el libro de Oseas y otros textos bíblicos. El libro de Oseas, con su rico simbolismo y su mensaje profundo sobre el amor divino y la infidelidad espiritual, guarda estrechas conexiones temáticas y teológicas con diversos textos bíblicos, especialmente en el Antiguo Testamento. Estos paralelos no solo refuerzan la unidad del canon bíblico, sino que también iluminan cómo los autores sagrados desarrollaron progresivamente la revelación de Dios a lo largo de la historia. Entre los libros que más claramente dialogan con Oseas están Jeremías, Ezequiel y algunos salmos, donde encontramos ecos de las mismas preocupaciones y esperanzas que animan el mensaje de Oseas. Uno de los paralelos más evidentes se encuentra en el libro de Jeremías, otro profeta que utiliza imágenes nupciales para describir la relación entre Dios e Israel. En Jeremías 3:1, el profeta pregunta: si un hombre repudia a su mujer y ella se va de él y se casa con otro hombre, ¿volverá el primer marido a recibirla? Esta pregunta retórica refleja la misma preocupación que Oseas expresa en su libro: la infidelidad espiritual de Israel y la dificultad de restaurar una relación rota. Sin embargo, ambos profetas coinciden en que, a pesar de esta infidelidad, Dios está dispuesto a recibir de vuelta a su pueblo si éste se arrepiente. En Jeremías 31:3 leemos: con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Una declaración que resuena profundamente con el mensaje de amor inquebrantable que Oseas transmite. Ambos textos subrayan que el amor de Dios no es meramente sentimental, sino una fuerza activa que busca la restauración del pecador. Ezequiel también utiliza imágenes similares para describir la relación deteriorada entre Dios e Israel, particularmente en los capítulos 16 y 23. En Ezequiel 16, el profeta narra una parábola en la que Jerusalén es personificada como una esposa infiel que abandona a su esposo divino para buscar placeres prohibidos. Como en Oseas, esta infidelidad espiritual es vista como un acto de adulterio que merece juicio, pero que también puede ser perdonada mediante el arrepentimiento. Ezequiel 16, 60 a 63 destaca cómo Dios hará un pacto eterno con su pueblo, prometiendo restaurarlo a pesar de su infidelidad. Este pacto de gracia anticipa la restauración que Oseas describe en su libro, donde el amor divino supera incluso las traiciones más profundas.
Ambos profetas comparten la convicción de que la misericordia de Dios es más grande que el pecado humano. Además de los profetas, los salmos también ofrecen paralelos significativos con el mensaje de Oseas. En el Salmo 78, por ejemplo, Asaf narra la historia de Israel y su tendencia a la infidelidad, destacando cómo el pueblo olvida repetidamente las maravillas de Dios y se entrega a la idolatría. Sin embargo, el salmista también subraya la paciencia y la misericordia de Dios, que sigue guiando a su pueblo a pesar de sus errores. Este balance entre juicio y misericordia es similar al que encontramos en Oseas, donde el juicio divino no es el fin de la historia, sino un llamado al arrepentimiento y a la restauración. El Salmo 103, 8 a 12 resume este mensaje. Misericordioso y clemente es Yahvé, lento para la ira y grande en misericordia, porque tanto como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Este pasaje refuerza la idea central de Oseas de que el amor y la misericordia de Dios son más grandes que cualquier pecado. Estos paralelos no solo enriquecen nuestra comprensión del libro de Oseas, sino que también demuestran cómo el mensaje de este profeta se integra en el tejido más amplio de la revelación bíblica. Las imágenes nupciales, la crítica a la idolatría y la promesa de restauración son temas recurrentes que conectan a Oseas con otros profetas y escritores bíblicos, formando un mosaico coherente de la relación entre Dios y su pueblo. A través de estos paralelos, vemos cómo el amor divino, aunque confrontado constantemente por la infidelidad humana, sigue siendo el eje central de la historia bíblica, ofreciendo esperanza y redención a quienes se arrepienten. Relevancia contemporánea del libro de Oseas. El libro de Oseas, aunque enraizado en un contexto histórico distante, ofrece enseñanzas atemporales que mantienen una profunda relevancia en el mundo moderno. Sus mensajes sobre la infidelidad espiritual, el juicio divino y la misericordia restauradora siguen resonando en las vidas de individuos y comunidades en la actualidad, proporcionando una guía espiritual y ética para enfrentar los desafíos contemporáneos. En un mundo marcado por la fragmentación social, la búsqueda de gratificación inmediata y la alienación espiritual, el libro de Oseas nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fidelidad, el costo del pecado y la posibilidad de restauración mediante el arrepentimiento. Uno de los aspectos más relevantes del libro de Oseas es su análisis de la infidelidad espiritual, un tema que encuentra paralelos claros en las dinámicas actuales de la sociedad. La idolatría que Oseas denuncia no se limita a la adoración de ídolos físicos como Baal, sino que abarca cualquier cosa que desplace a Dios del centro de nuestras vidas. En la era moderna las formas de idolatría han cambiado, pero su esencia sigue siendo la misma: la búsqueda de satisfacción y seguridad en fuentes externas al amor divino. Ya sea el dinero, el éxito profesional, las relaciones tóxicas o el consumo excesivo, muchas personas hoy en día experimentan una sensación de vacío porque han colocado su confianza en cosas que no pueden cumplir las promesas que implícitamente les hacen. El libro de Oseas nos recuerda que esta búsqueda de gratificación fuera de Dios no solo conduce a la insatisfacción personal, sino que también erosiona las bases de la comunidad y la espiritualidad colectiva.